o a continuar estos foros que hemos denominado en lucha en contra de la privatización de Pemex. El día de hoy nos acompaña el compañero Alejandro Encinas Rodríguez, que ha estado dando la batalla en el Senado de la República. Podemos hablar de su trayectoria, pero creo que la conocemos bastante bien. Él fue miembro del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista, fue fundador del PRD, diputado federal por esos partidos y además ahora es senador de la República. Además, muy amigo nuestro, fue candidato a gobernador en el Estado de México y además un compañero que es un analista en su trabajo profesional y por eso lo hemos invitado y le agradecemos que esté con nosotros, porque eso también es cierto, que fue jefe de gobierno, así como algunos ocupamos un cargo un ratito, pero siempre es importante porque su labor al frente del Distrito Federal, a veces, en ocasiones se añora esa visión de izquierda a la cabeza de un gobierno, y aun cuando ahora la izquierda sigue teniendo el poder en el DF, francamente que se añoran a esos jefes de gobierno como Andrés Manuel o al propio Alejandro, y creo que eso es importante que ahora se reconozca precisamente para que quienes tienen el encargo lo hagan y lo hagan bien y no anden pensando o extraviándose en sus conceptos. En fin, el día de hoy, como parte del compromiso que hicimos muchos de nosotros, el 18 de junio, estamos ahora refrendando este asunto, además de otras actividades que hemos estado llevando a cabo, pero el día de hoy, para darle continuidad a estos trabajos que generalmente se señala que simplemente son reclamos, son exabruptos que se toman frente a decisiones que lleva a cabo el gobierno, queremos demostrar que en la izquierda hay un pensamiento reflexivo, profundo, y que tiene verdaderas soluciones para los problemas del país. Es por eso que el día de hoy invitamos a Alejandro a que nos acompañara para que explicara, para que planteara las posiciones de la izquierda frente a esta intención privatizadora de Petróleos Mexicanos que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que creo, y cada vez lo comprobamos, cada vez el pueblo, la sociedad está entendiendo y está actuando en contra de esta intención con la que piensan terminar la privatización de los recursos que son propiedad de la nación, y que ahora más que nunca se cierne esta amenaza, y que creemos la única y verdadera herramienta, el único camino que tenemos es la organización de la gente, la protesta, las acciones de cada uno de nosotros para poder impedirla. Yo le dejo la palabra a Alejandro y espero que todos ustedes también, además de la reflexión, empecemos a pensar en cómo podemos ayudar para que cada día más gente se incorpore a estas acciones en contra de las intenciones del gobierno priista, con todo el aval y el apoyo de los panistas. Le dejo la palabra a Alejandro y espero que todos ustedes reflexionen al respecto. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Muy buena Asamblea Nacional por la Independencia de México, la invitación que nos han hecho a este encuentro aquí en la plaza pública, como deberían de ser todos los encuentros de carácter político, y más en momentos donde se están tomando definiciones trascendentales para el devenir de nuestra nación. Qué lástima que un pequeño grupito de personas ahí en lo oscurito quieran reunirse para tomar decisiones que nos atañen a todos, porque indudablemente lo que ha sido hasta ahora el llamado Pacto por México no es sino la conjunción de las burocracias partidarias en torno al Ejecutivo Federal
en donde se han planteado un conjunto de acciones y una agenda que en lo fundamental están atendiendo pues la agenda de la Presidencia de la República y no la agenda del pueblo mexicano. Y en estos momentos están tomando una decisión que va a generar una confrontación política y una movilización social muy importante para nuestro país, porque si bien en el llamado pacto aparece de manera genérica la modernización de Pemex como uno de los temas, lo cierto es que detrás de este concepto de modernización no hay sino la intención no de privatizar Pemex, porque evidentemente no se trata de la empresa de los fierros, sino fundamentalmente se trata de hacer un conjunto de reformas constitucionales para disponer de la renta petrolera en favor de la iniciativa privada y renunciar al dominio que la nación tiene sobre los recursos del subsuelo. Ese es realmente el litigio. Y en torno a esto se han venido generando muchos mitos para desacreditar a la empresa. Y ustedes han visto cómo a lo largo de muchos años se ha venido queriendo construir una imagen de Petróleos Mexicanos como una empresa ineficiente, que no tiene rendimientos importantes, que tiene muy bajos niveles de productividad, y una cosa que, en esa sí tienes razón, en donde hay una profunda corrupción que solo se le quiere atribuir a la burocracia sindical. Por esa corrupción también son partícipes tanto los funcionarios de la empresa como del gobierno federal y muchísimas empresas privadas. Y nos han querido vender esta idea en la lógica de justificar la privatización de la empresa y renunciar al dominio de la nación sobre los hidrocarburos. Y lo primero que tenemos que hacer es desmontar esa imagen de falsa ineficacia o improductividad de la empresa. Pemex es una empresa profundamente rentable. Es una empresa que está dentro de las 10 primeras empresas a nivel mundial dentro de la industria petrolera y que es a la fecha garante de todo lo que son los ingresos públicos para el desarrollo de la nación. Les voy a poner un ejemplo. Extraer un barril de petróleo cuesta máximo $9 el barril. Y el precio al mes de mayo de este año en el mercado es de $109 el barril. 11 veces más el valor en el mercado que el costo de producción por barril en nuestro país. Y ese margen de ganancia pues implica una gran rentabilidad que evidentemente debió de haberse traducido no solamente en mayores inversiones para el desarrollo tecnológico de la empresa de Pemex y diversificar su producción para rescatar todo lo que fue el trabajo en materia de petroquímica básica y secundaria, el establecimiento de refinerías, el aprovechamiento pleno del gas natural, pero como una política deliberada de abandono, pues muchos de esos recursos no se reinvirtieron y particularmente lo que fueron los excedentes petroleros que durante muchos años ha tenido esta empresa, ahorita se los voy a comentar, no se invirtieron, se transfirieron en muchos casos a los estados de la República, que no se utilizaron, donde no se utilizaron esos recursos para el desarrollo de infraestructura, particularmente infraestructura social, sino que se fue al gasto corriente y mucho de ellos pues al barril sin fondo de la corrupción, como lo hemos visto en muchos estados de la República en los últimos años. Y Pemex, como dije hace un momento, es el pilar fundamental de los recursos públicos en el país. Y quiero darles algunos datos, porque lamentablemente pues, no se conocen con mucho detenimiento las aportaciones de Pemex a las finanzas públicas y al desarrollo nacional. Y esto tiene que ver pues, con el sistema fiscal vigente para Petróleos Mexicanos, donde hace transferencias enormes de recursos al fisco
ya que el 35% de la carga fiscal del sector público en el país descansa en Pemex. Es decir, de cada peso que se genera para el presupuesto de egresos de la Federación, 35 centavos vienen de la actividad de Petróleos Mexicanos. Y el régimen fiscal al que está sujeto Pemex, pues es sumamente inequitativo y desigual frente al resto de las empresas. Las empresas pagan máximo el 30% del impuesto sobre la renta. Y Pemex paga no solamente muy por encima de ese porcentaje, sino para que se den cuenta, entre 2007 y 2009, generó en promedio cada año 600,000 millones de pesos de rendimientos que se pagaron de impuestos. Incluso Pemex pagó más del 100% de sus ganancias como impuestos al gobierno federal. Es decir, por ejemplo, en el 2008 tuvo de utilidades 772,000 millones de pesos, de los cuales íntegros se fueron a las arcas del gobierno federal. En una situación sumamente desigual, porque por el otro lado, pues las empresas privadas gozan de un régimen de privilegios que les lleva a eludir mucha de la carga fiscal. Ustedes saben que aquí hay un concepto que se llama gastos fiscales en la Ley de Ingresos de la Federación. Estos gastos fiscales representan subsidios, exenciones, tasas reducidas, diferimientos, facilidades y regímenes especiales con los cuales las empresas privadas eluden en promedio 643,000 millones de pesos cada año. Es decir, eso es el equivalente a casi el 3.9% del Producto Interno. Es muchísimo dinero. Os pongo un dato para que lo comparen. Si el gobierno federal decide generalizar el IVA en alimentos y medicinas, esto representaría apenas el 1.5% del PIB, alrededor de 200,000 millones de pesos. ¿No sería mejor que elimináramos esos privilegios fiscales y pagaran esos 600,000 millones de pesos las empresas, los grandes ricos? Porque, por ejemplo, un profesor universitario paga el 30% de sus ingresos de impuestos, mientras Carlos Slim solo paga el 1.7% de sus enormes ganancias. De esa magnitud es el problema y el engaño, porque por eso está asociado la privatización del petróleo al impuesto al valor agregado en lo que son las medicinas y alimentos. ¿Por qué? Porque si se privatiza el petróleo, pues el gobierno federal va a dejar de estar percibiendo estos 600,000 millones de pesos de la aportación de Pemex, los va a querer compensar esos ingresos con el impuesto al valor agregado, pero aún así no va a lograr compensar el diferencial de 200,000 a 600,000 millones de pesos que implica la privatización de Pemex a pesar del impuesto al valor agregado. Y deja intocado a los grandes empresarios a los cuales ustedes acaban de ver como Televisa se le acaban de devolver más de 3,000 millones de impuestos sin ninguna justificación. Y miren, tenemos que darnos cuenta de la enorme magnitud que implica la actividad productiva de Petróleos Mexicanos. Solamente, vamos a darles datos al mes de mayo de este año, que son los datos disponibles, los más recientes. Pemex produce diario 2,500,000 barriles de petróleo y 6,242 millones de pies cúbicos de gas natural, que son su principal fuente de ingresos. Hay otro tipo de ingresos de la empresa. El precio del petróleo, como se los dije, está en $108.37. $86 en lo que fue estimado para la ley de ingresos de este año,
fue un precio promedio de $86. Es decir, hay un excedente de la estimación del petróleo que sería suficiente no solamente para construir varias refinerías, sino para recuperar la inversión productiva de la empresa, la investigación, el desarrollo tecnológico, el poder avanzar en la exploración, por ejemplo, en aguas profundas, que tanto mito se hizo en el gobierno de Calderón sobre ello, pero ese excedente íntegro va a ir directamente a las arcas del gobierno federal para los fines que consideren convenientes, entre otros, una cruzada contra el hambre, pues que en realidad representa un porcentaje ínfimo, porque lo que es la política social de este gobierno no llega al 3% del Producto Interno Bruto y conjunto de los programas sociales. Entonces, yo creo que si vemos cómo solamente en el primer trimestre de 2013 tuvo como ingresos 396,000 millones de pesos Pemex, ha pagado de impuestos 224,000 millones. Le quedan 42,000 millones de pesos que seguramente la Secretaría de Hacienda, en esta idea de seguir desmantelando la empresa, pues va a traer. Por eso tenemos que estar preparados para lo que se avecina. Sí viene el intento de una reforma constitucional. Por más que lo hayan negado quienes suscribieron el pacto, quienes dicen que no se discutió, pero está como uno de los temas de la agenda, y por más que lo niegue el gobierno federal. Y esto resultado, pues las propias declaraciones y promoción de la privatización que desde la campaña electoral hizo Enrique Peña Nieto y su equipo en todos los mercados internacionales, y cuyo mayor expresión y con mayor claridad pues, apareció en las declaraciones que hizo el Financial Times en Londres, que es una vergüenza todavía ir a pedir perdón, porque no solamente se expropiaron a las empresas norteamericanas, sino particularmente las británicas, por parte del general Lázaro Cárdenas, a pedirles que ahora sí se va a privatizar. Y esto vendrá en las próximas semanas. Y vamos a tener que hacer no una fuerte discusión en el Congreso, ese es nuestro trabajo, pero las discusiones en el Congreso no van a frenar este tipo de reformas. Si creemos que va a haber una discusión racional, si creemos que se va a anteponer el interés nacional, que de repente todos se van a volver buenos y van a aceptar que efectivamente Pemex es de todos los mexicanos, pues estamos equivocados. Esto va a incluir y requiere de una amplia movilización popular. Y me da mucho gusto por eso estar aquí hoy. Como mañana voy a estar en la reunión de Morena, como voy a estar en otras reuniones, porque este es un tema no solamente fundacional para quienes participamos en el PRD, sino es un tema fundamental de los principios de una visión nacionalista del desarrollo nacional con un compromiso social a favor del bienestar del pueblo. Por supuesto que Pemex necesita cambios, pues no puede seguir como está. Simplemente los niveles de corrupción en los contratos de obra, en las adquisiciones, las preventas que se le dan a la burocracia sindical. Está el famoso Pemex Gate en el año 2000, nos enviaron 1,000 millones de pesos al sindicato para apoyar la campaña presidencial del PRI, los 500 millones que se le dieron el año pasado supuestamente para un programa de vivienda al sindicato, que van al barril de la corrupción, los viajes de la hija del secretario general con todos sus perritos en aviones privados, aunque eso es apenas la punta de un iceberg, porque la verdadera corrupción no está solo. Hay mucha corrupción en los dirigentes sindicales, sino en los grandes negocios que se hacen, desde las empresas que pintan las tuberías y los ductos, que son miles y miles de kilómetros, a lo que son los contratos que hoy se están otorgando indebidamente, son contratos incentivados que, violando la ley, han permitido que empresas, técnicos y trabajadores extranjeros vengan a sustituir a los técnicos, a los trabajadores mexicanos, pero particularmente el desarrollo que debería tener la empresa.
Y hemos venido planteando cambios que se requieren. Por ejemplo, efectivamente tiene que modificarse el régimen fiscal de Pemex, que se le trate igual que cualquier otra empresa, porque además de este saqueo que se hace en las utilidades de los recursos de la empresa, Pemex paga por adelantado los impuestos, no los paga al final del ejercicio fiscal, sino que va pagando mensualmente por anticipado los impuestos que se tienen previstos, con lo cual evidentemente no tiene la posibilidad de su capitalización. Tiene que modificarse su estructura administrativa. Durante el gobierno de Salinas de Gortari se multiplicó la burocracia de la empresa. Se formaron 4 filiales. Se hizo Pemex Refinación, Pemex Extracción, Pemex Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica Secundaria, y lo que hicieron fue dividir el pastel para multiplicar la corrupción. Pemex tiene que volver a ser una empresa integrada y que pueda hacer su propio plan de negocios, como dicen los neoliberales. Porque cuando hablamos nosotros de cambio de régimen fiscal y autonomía de gestión, nos referimos a que ya las políticas de desarrollo o las políticas de negocios de la empresa no pueden diseñarse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien establece el precio estimado, que es la que establece las metas de producción, que es la que establece las prioridades de inversión, y que, como hemos visto, hoy no hay prioridad de inversión porque todos los recursos se van directamente al erario público federal. Y se necesitan también otros cambios de fondo, porque ahora, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Energía no es más que un documento de buena intención. Es una estrategia que se revisa cada año, lo cual es un absurdo. Es una estrategia de 15 años que se va revisando anualmente y que no tiene obligatoriedad en su cumplimiento. Se necesita una estrategia real con un plan de negocios para que la empresa pueda tener un plan de desarrollo y de inversión productiva que le permita avanzar en el mejor manejo de nuestras reservas. Porque ese es el otro problema. Tenemos reservas probadas de petróleo para los próximos 9 años y medio. Ya no van a poder mantenerse los mismos ritmos de extracción de la década anterior, y tienen que en este plan estratégico atenderse a una explotación racional y mejor aprovechamiento de hidrocarburos, particularmente el gas natural, primero para satisfacer la demanda nacional, segundo para prever lo que va a ser nuestra seguridad energética en el futuro, y tercero, desarrollar la tecnología para disminuir las enormes importaciones que hoy se están realizando. Porque hoy no solamente importamos la mitad de la gasolina que consume el país, sino se está importando gas natural, gas licuado de petróleo, y al paso que vamos se va a estar importando petróleo ante la insuficiencia de la producción nacional. ¿Esto es por ineficiencia de la empresa o es porque no se diseñó una ruta estratégica para garantizar nuestra seguridad energética? Es por lo segundo. Porque, por ejemplo, ustedes recordarán los enormes negocios que se hicieron con Felipe Calderón para traer desde Perú gas natural en barco. Cuando bastaba, por ejemplo, si se iba a importar, construir un gasoducto de 100 kilómetros del sur de Texas a Tamaulipas para satisfacer las necesidades de esta región del país con un costo 10 veces menor al que se importaba desde Perú. ¿Por qué no se hizo? Por el negocio que implicó traer el gas con ese costo en traslado marítimo desde Perú. Ha sido toda una política, una estrategia de debilitamiento de la empresa, acompañada de una estrategia de comunicación para justificar lo que ha sido el desmantelamiento y el debilitamiento de Petróleos Mexicanos, que a pesar de todo, de los malos gobiernos, de la ausencia de estrategia, de la disminución de nuestras reservas, de la corrupción, sigue siendo el pilar del desarrollo nacional. Va a haber muchos temas que discutir, porque viene también asociada a la reforma a Pemex, a la reforma a la Comisión Federal de Electricidad.
porque no hay que disociar la política de manejo de hidrocarburos con la política eléctrica. El siguiente paso, si se da esta reforma constitucional en materia del petróleo, es la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, donde vimos que el primer paso fue la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para ir generando las condiciones de su privatización. Entonces, yo, al entrar en un diálogo, yo dejaré aquí esta primera parte de la intervención haciendo esta convocatoria a que tenemos que hacer un gran esfuerzo unitario entre todas las fuerzas progresistas, nacionalistas, democráticas, de izquierda, para defender este patrimonio que es de la nación. El petróleo no es un bien de que pueda disponer el gobierno federal, no es un bien público que desde la visión patrimonialista del gobierno pueda empeñar el presidente, es un bien de la nación y sus beneficios y el dominio de la nación sobre los hidrocarburos debe mantenerse como un pilar de la estrategia de desarrollo del país. En todo el mundo está sucediendo lo mismo. En aquellos lugares donde se avanzó en la privatización se está regresando a mayores controles del Estado, porque este es también un asunto de seguridad nacional. La seguridad energética debe entenderse, además de un pilar del desarrollo económico, como un asunto de seguridad nacional, porque no podemos depender para el desarrollo del país, siendo más un país petrolero, del exterior, para garantizar las fuentes de energía que nuestro país va a requerir en los próximos años. Yo les agradezco mucho su presencia y estoy aquí a sus órdenes.